emociones olvidadas son los sonidos que generan más. Buenas tardes, esto es Código Común, diálogo que nos unen, voces que transforman. Estamos transmitiendo de Radio Universidad, la 93.1, y bueno, los invitamos a acompañarnos como cada viernes, que ya quedan menos viernes, de Código Común. Mi nombre es Ana Paula y me acompaña en esta mesa Sofi Oviedo. Olis. Hola, ¿cómo estás, Pauli? Tomás Videla en producción. Va a estar espiritualmente haciendo que nos veamos súper lindas y lindos. Y además hoy tenemos un invitado especial que nos va a acompañar en esta jornada. No solamente nos trae una columna súper interesante y súper formativa, sino que a su vez nos va a acompañar como co-conductor más. Así que le damos la bienvenida a Nicolás Escobar. Hola Paula, hola Sofi. Hola, ¿cómo estás? Bueno, les cuento, Nicolás Escobar es un estudiante avanzado de la licenciatura en psicopedagogía, es abanderado, así que tiene todas sus acreditaciones. Y en esta edición nos va a hablar sobre la diversidad. En realidad, mala mía, no le he presentado bien el tema. Vamos a hablar de la Semana de la Diversidad y en este marco Nicolás nos va a explayar con un poco más de información en este marco. Así que bueno, hoy Nico nos trae una columna para hacer memoria y mirar el presente. Va a contarnos sobre la historia de la diversidad en la Argentina y particularmente en San Juan. También va a trazar el puente con la actualidad, con los avances en derechos, pero también con el crecimiento actual de los discursos de odio. En este contexto, el mensaje de la Marcha del Orgullo de este sábado cobra fuerza. Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a Nico. Así que, Nico. Bueno, primeramente agradecer por el espacio, por querer crear este espacio para hablar de algo que es sumamente importante, como lo es la historia del orgullo en la provincia y en el país. Algunos quizás saben, de los que nos están escuchando, que el mes del orgullo es en junio, pero en Argentina pasa algo muy particular y es que lo festejamos, podría decirse que en noviembre, o que hay un doble festejo en junio y en noviembre. Esta es la 16ª Semana de la Diversidad que se realiza en la provincia. Se vienen realizando marchas del orgullo en San Juan desde el año 2010. Y con esto, empiezo a contextualizar ya, ampliando lo que es todo lo que ha sucedido en el país a lo largo de varios años. Esto lo hago con dos intenciones: hacer memoria de fechas y de personas importantes que lucharon por nuestros derechos, especialmente por quienes han muerto en esa lucha. Y a la vez trazar paralelismos entre el pasado y la actualidad, que aunque no lo crean, van a haber muchos. Y me parece importante recordar, como ya lo mencionaste vos, el lema de esta marcha, que es frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad. Creo que es algo que realmente nos estamos olvidando mucho de parte de la comunidad LGBT, el ser un poco más unidos frente a todo esto que está pasando a nivel nacional. Te interrumpo un segundo, Nico. Sí. Estamos viendo en la pantalla la línea del tiempo que Nicolás va a explicar. Sí, muy bien. Bueno, esta historia comienza, como pueden ver en la pantalla, en los años 40. ¿Por qué? Porque en los años 40 empezamos a tener un registro estatal de discriminación específicamente hacia las personas trans. ¿Por qué? Porque existían algo que se llamó edictos policiales, hoy son conocidos como los códigos contravencionales contra las faltas y la convivencia. Estos edictos le daban a la policía la capacidad de poder reprimir cualquier acto que se considerara indecente, indecoroso, y específicamente en el libro La gesta del nombre propio de Luana Berkins y Josefina Fernández se cuenta la existencia de estos edictos y dicen que tenía un artículo que decía que sería reprimido cualquier que se podía reprimir, encarcelar o multar a quienes exhibieran o vivieran con ropa del sexo contrario. Ya con ojos más actuales podemos decir,
qué es ropa del sexo contrario, ¿no? Este artículo autorizaba a la policía a encarcelar a una persona que tuviera como un DNI con nombre de varón, con género de varón, y que si estaba vestido con ropa que se considerara de mujer, bueno, iba a ser multado, encarcelado o detenido. En San Juan, bueno, estos edictos se derogan en la ciudad de Buenos Aires en los años 90. En San Juan, estos edictos empiezan a tener vigencia en los mismos años 90. Te interrumpo nuevamente, Nico. Estamos viendo la portada de La Gesta del Nombre Propio. Sí, el libro de Loana Berkins que mencioné hace rato. Este libro es muy interesante, la verdad que lo recomiendo un montón. Este y el otro libro de Loana Berkins, bueno, lo repito, La Gesta del Nombre Propio, y el otro se llama Cumbia, Copeteo y Lágrimas. Son... es un muy buen título. Sí, la verdad. Y ella en su prólogo ya lo empieza a contar de por qué eligió ese nombre. No quiero, digamos... estos libros son sumamente informativos en realidad. Son una especie de encuesta, digamos, de trabajo casi académico sobre la situación de las personas trans hasta el año 2006-2007 en los que se hacen estos libros. Están, bueno, no solo escritos por Loana, sino también por, como mencioné recién, Josefina Fernández, sino también por Marlene Weyer y Diana Zencayen, que son otras dos referentes de la comunidad, que voy a hablar un poco más de ellas más adelante. Entonces, ubicándonos en la línea del tiempo, estamos en los años 90. Estamos, sí, en estos primeros. Van a ver que vamos a tener pequeños saltos en la historia, ¿no? Hablamos de los años 40, los edictos policiales. Bien. Todo esto tiene vigencia hasta los años 90. Como digo, en San Juan estos códigos se sancionan en los años 90 y son derogados. O sea, este particularmente ya no está en vigencia, pero tiene que ver con la ley de identidad de género. Bueno, volviendo, perdón. Bueno, en San Juan uno de estos códigos fue sancionado en los años 90. El artículo 96 decía, y quiero que estén atentos al título nada más de lo que esto tenía: prostitución escandalosa y homosexualidad. Tranqui. La mujer que se ofreciere públicamente molestando o dando ocasión a escándalo será castigada con arresto hasta 30 días. Igualmente será sancionado el varón que incurra en similar conducta. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez, digamos, con ojos actuales, antes de leer esto, ¿no? Si yo les hacía la pregunta, ¿se imaginan que alguna vez ser una persona homosexual o ser una persona trans hubiese sido un delito acá en Argentina? Con el contexto de Y no tal cual me hice esa pregunta o no llegué a esa conclusión, pero yo creo que teniendo en cuenta la persecución actual, podemos llegar a la conclusión de que viene arrastrándose hace años, solamente que van tomando diferentes formas y diferentes tipos de violencias. Claro, y acá vemos que es directamente una violencia física directamente. Física, institucional, legal, o sea, es como el Estado literalmente te considera una persona, un delincuente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, se consideraba en aquel momento. Bueno, como vos mencionabas, están los años 40 y los años 90 que estos artículos se derogan. Que ya no están vigentes el encarcelar a una persona por ser una persona trans o vestirse con ropas del sexo contrario. Claro, que desea, entre comillas, tener conductas indecentes. Claro. Y hablar, bueno, este artículo que leí recién, prostitución escandalosa y homosexualidad, o sea, habla de hombre y la mujer que se ofreciere, pero podríamos hasta interpretar que de alguna manera se referían a las mujeres trans. O sea, al decir hombre, ¿no? Ya ahí es como que ellos decían, bueno, nos vamos a referir a este, digamos, hombre, digamos. Siempre nunca era visibilizado. Ajá. Nunca decirle de esta forma. Claro. No era para nada considerado, no se iban a poner bueno, esta persona se identifica como mujer. No, para ellos era un hombre que se vestía de mujer. Súper claro, sí. Bueno, como dije, volvemos a la línea del tiempo que armé
Ahí si se- puedes volver a mostrar en pantalla. por Ahí favor. se saca a relucir tu poder de psicopedagogo. Sí. Se nos trajiste un montón de herramientas como para condensar esta información que puede Sí. ser muy densa y muy confusa también. así Sí, que y como esto, ¿no? Los saltos que vamos a hacer, porque bueno, se entiende que, como dije, estos edictos se derrogan en algún momento, en los años 90 para ser más específico, pero en el medio hay algo, ahí vamos a entrar en una nube negra, que pasa en los años 70, ¿no? En Argentina, Y La 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 dictadura sí. cívico-militar. Esta dictadura, o sea, si ya teníamos ya digamos, esta norma que decía, bueno, esta persona merece ser encarcelada, que pasaba en esa época. En el año 2018 se abren unos legajos, la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, abre estos legajos y descubre que había 400 personas que estaban que habían sido detenidas durante la dictadura cívico-militar y estos legajos tenían el nombre de depravados y sodomitas. Claro. O sea, eran... Claro. Y bueno, lo que dificultaba mucho más el reconocimiento de estas personas es que muchas ni siquiera estaban siendo buscadas por su familia. O sea, quizás hasta el día de hoy estas personas no han sido buscadas. O si han sido buscadas con el nombre, con un nombre con el que no se percibían, digamos. O habían sido, digamos, anotadas, por decirlo de alguna manera, como NN, como personas sin nombre. Claro. Y más estando en esto, ¿no? De ya tenerlos en cuenta como unos depravados, ¿no? Eso. Es fuerte todo lo que digo, pero quiero que, digamos, que se entienda. Pero es la realidad, o que- sea, que era la fue- realidad en ese momento, e inclusive hoy Ujú. se ven también ese tipo de desprecios, digamos. Sí, y como dijo Paula recién, o sea, es algo que se viene arrastrando desde hace años. Es parte de nuestra historia también, Es parte lamentablemente. de nuestra historia. Hay que contarlo, o sea, Entonces, sí, hay que hay que contarlo con las palabras que son. Sí. O sea, no Y hay mucho más. bueno, entonces por eso muchas asociaciones de la comunidad LGBT hablan de esta cifra, ¿no? De los 30.400 desaparecidos. Como esto de reconocer que hubo una parte específica que además, digamos, de toda la crueldad que había durante la dictadura cívico-militar, ellos sufrieron esta doble opresión, por decirlo de alguna manera. Ahí entramos en un término nuevo, no me quiero ahondar mucho, pero es el término de la interseccionalidad. O sea, si ya había violencia dirigida hacia cualquiera que pensara diferente en ese momento, había el doble por ser una persona de la comunidad LGBT. Eso me- Sí, sí. Sí, eso iba justamente a agregar que ya de por sí ese contexto era extremadamente violento para cualquier persona que pensara distinto. O sea, no... cualquier persona que dijera algo distinto a lo que era hegemónico en ese momento era un subordinado. Entonces, lamentablemente, en esa clasificación de lo contrahegemónico entraba toda la comunidad LGTB. Sí, totalmente. Más porque era como ellos defendían, como también se defiende hoy en día, estos valores tradicionales, digámosle de alguna Sí, manera. entre muchas de- comillas. entre muchísimas comillas, ¿no? Porque como que piensan que porque una persona es de la comunidad LGBT no quiere formar una familia, como ellos dirán, ¿no? Como Dios manda, no. O sea, a lo que voy, ¿no? Al concepto de familia que ellos tienen, como que ya nosotros no entramos, por más que seamos personas que, bueno, que deciden formar una familia con una hijo, persona, todo, con sí, hijo, sí. con todo, digamos, me acuerdo de una película que veía de chico con esposa, hijos y una casa en la colina. En este caso sería esposo, esposa, hijos y una casa en la colina. Sí, aún así no entrarías Dentro en la de lo que- lógica claro. de familia tradicional. Claro. Bueno, dijimos, bueno, entonces años 40, años 70, años 90 se derrogan esos edictos policiales y se realiza en el año 92 la primera marcha del orgullo en Argentina. Bueno, a esta primera marcha del orgullo, sé que se realiza en junio, como le mencioné, el original mes del orgullo, muchas personas iban con máscaras por miedo a la discriminación, ya que no existían leyes que las protegieran. Ah. Bueno, esta marcha se realizó en junio y en la actualidad
es en noviembre. Y hay una razón por la cual es en noviembre, y no me quería adelantar hace un rato a la más específica. Y es que es, en noviembre del año 67, 1967, se funda Nuestro Mundo, una organización de derechos de la comunidad LGBT, y es la primera en América Latina y en Argentina. Así que en Argentina tenemos, digamos, antecedentes de ser el primer país que tuvo la primera comunidad, digamos, de personas LGBT que lucharon por sus derechos. Te vuelvo a interrumpir, Nico. Sí. Estamos ahí observando la imagen justamente de las primeras marchas que se hicieron acá en Argentina con diferentes personas marchando, sosteniendo carteles que dicen la comunidad homosexual argentina. Claro, la comunidad homosexual argentina fue como, digamos, la segunda, a veces se piensa que fue la primera, ¿no? La primera fue Nuestro Mundo, Bien. fundada por Héctor Anavitarte. Después, cerca de los años 90, 80, se funda la comunidad homosexual argentina. Bueno, sigo. Bueno, ya pasamos otra vez, digamos, salimos, digamos, como de la nube oscura de los años 40, los años 70, pasando los años 90 y damos un salto al 2010, en donde se sanciona, la ley de matrimonio igualitario, que le va a permitir a las personas casarse, contraer matrimonio con cualquier persona que desee. O sea, pueden hacerlo 2 hombres o 2 mujeres, no solo un hombre y una mujer. Y en el año 2012 la ley de identidad de género. Ambas leyes han sido pioneras en América Latina en hablar de derechos de la comunidad LGBT. Y además, algo que me interesa a mí desde el lado de la salud mental, es que la ley de identidad de género de Argentina fue la primera en no patologizar a la identidad trans, aún en un contexto en donde todavía estábamos siendo patologizados, porque el manual de trastornos psiquiátricos consideraba la disforia de género como un trastorno mental. Estuve en una charla durante esta semana de la diversidad en estos días y dicen que todavía hay registros muy actuales, o sea, de personas trans que están internadas en el hospital y quizás se les pone un diagnóstico de disforia de género, y eso está muy mal. Eso ya la ley de salud mental lo sanciona. No pueden poner un diagnóstico en base a la orientación sexual o a la identidad de género de una persona, y a muchas otras razones que lo especifica la ley. Pero me centro, digamos, ahora justamente en esto. Clarísimo. ¿Y cómo sigue esta línea de tiempo, Nico? Esta línea de tiempo se me vuelve a oscurecer, desgraciadamente. Tuvimos un poco de luz, como dije, en el año 2010-2012 con estos derechos adquiridos del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, pero en el año 2015 es asesinada Diana Zancayán, que fue una activista trans que luchó por la inclusión del colectivo transgénero, creó el movimiento antidiscriminatorio de liberación e impulsó el proyecto de ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires. En 2018 ella fue asesinada, en el 2015, en el 2018, tras el juicio, el crimen fue catalogado como travesticidio, reconociendo así que fue un crimen de odio debido a su identidad de género. Bueno, estamos observando una fotografía de Diana. Gracias por hacer esas aclaraciones. A mí bueno. Disculpa, no te escuché. ¿En qué año fue? Ella es asesinada en el año 2015 y en el 2018 se hace el juicio y llegan a este, digamos, veredicto. ¿Se dice así, verdad? Sí. Bien. La sentencia, digamos. La sentencia de que fue un crimen de odio, catalogado como travesticidio. Hay otros términos, ¿no? Además de la palabra travesticidio, podemos decir transfemicidio, cuando se reconoce que además fue por su identidad de género trans, fue porque es una mujer trans, transfemicidio. O hablar, por ejemplo, de los de varones trans, se puede decir más transhomicidio, como para hacerlo, no hay una palabra específica todavía, pero con lo que pasó con Tehuel de la Torre, que también fue un varón trans que buscando trabajo fue asesinado, ya hace un tiempo atrás se hizo el juicio, no sabría decir bien cuándo, pero creo que hace menos de un año, se llega a esta conclusión también de que fue un crimen de odio. Pero no se ha llegado todavía a una palabra específica, ¿no? Claro. Y lo importante, digamos, de estas palabras es que lo que no se nombra no existe, o sea, Claro, sí. con Ponerle un nombre, sí. Claro, con esta palabra podemos decir, bueno, hay una forma de dejar asentado en la ley
que existen estos crímenes que son específicos, que son de odio. Bueno, y hablando de crímenes de odio, del año 2016 la Federación Argentina LGBT crea el Observatorio de Crímenes de Odio. Este observatorio releva los casos que son mediáticos o denunciados ante la Defensoría LGBT. No son cifras exactas por esta misma razón, pero muestran una tendencia. Hay unos gráficos, si los pueden poner en pantalla. Desde el 2016. Ahí estamos observando los gráficos que está mencionando Nico, claro, sobre las identidades de las víctimas de crímenes de odio. Este fue el primero. En el año 2016, en el primer informe del observatorio, se dijo que hubieron 31 crímenes de odio. En el año 2025, en el primer semestre de este año, han habido 102 crímenes de odio. Y se observa esta tendencia de que están mayormente dirigidos hacia mujeres trans o a mujeres lesbianas. O sea, las mujeres dentro de la comunidad LGBT son las más afectadas exactamente por estos crímenes de odio. Bueno, había preparado una definición sobre lo que se entiende por el concepto de crímenes de odio, pero para no hacerla tan larga porque nos estamos quedando sin tiempo y poder escuchar a Sofi, básicamente crímenes de odio se entiende como el rechazo por ser lo que es, básicamente, por manifestar alguna forma de sexualidad o de género no hegemónica y tradicional. Así que, Nico, seguimos escuchando respecto a los informes. Hay estos informes no bajan, las cifras no bajan de 100 y pico, 130, 140, 170 en algunos años, y en el primer semestre de este año tenemos ya 102. No hubo que, desgraciadamente, esa cifra se haya duplicado. Estos datos no son solo números. Desde hace 2 años que venimos presenciando que desde el Poder Ejecutivo se promueven discursos de odio. No hace falta profundizar en qué se dijo, porque quizás algunos ya los conocemos, y son cosas que no quiero repetir, pero sí quiero recalcar que la comunidad LGBT vuelve a ser puesta en el lugar de lo indecente y lo depravado, y se la vuelve a relacionar con delitos. Que en esta marcha del orgullo tengamos esto en mente, seguimos luchando y protestando por nuestros derechos. En esta columna me estoy quedando corto, pero el mensaje es no descuidar lo conseguido, y repetir esto, ante el odio y la violencia, que en esta marcha haya más orgullo y unidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente. Muy bien. La verdad que un montón de info, y es importantísima volver a retomarlo y que no quede perdido en registros o en simplemente fotos, sino volver a revivirlo y volver a marcar que esto también es parte de la historia argentina, y es importante ver nuestra historia porque si no tendemos a repetirlas. Bueno, ya nos estamos quedando un poco sin tiempo para este primer bloque, pero empezamos directamente escuchando a Sofi, quien nos va a dar una perspectiva más legal sobre algunos asuntos, ya que estuvo abordando Nico, mencionó como la ley de identidad de género, Y de matrimonio la ley de matrimonio igualitario. Así que nada, nos vamos a la tanda y empezamos directamente escuchando a Sofi.